Bueno, no sé con quién puedo comenzar, porque justamente en el día de hoy se dio una acusación del gobierno de La Habana, acusándolos de haber sido infiltrados y usados por el gobierno norteamericano para infiltrarse en los asuntos de La Habana. ¿Qué tienen que decir de esta acusación? Bueno, esto yo creo que lo que están es tergiversando la situación que en realidad existe, porque ellos son los que han estado aquí en 2 ocasiones ya infiltrando, tratando de infiltrar y dividir la masonería cubana precisamente en este exilio, de lo cual tenemos pruebas, fotografías, etcétera, que tenemos constancia de que verdaderamente pasó. Gustavo, pero ¿por qué esa acusación el día de hoy? Yo calculo que tenía una razón de ser en este momento. Después de que se ha producido, de hecho, un fracaso en los intentos que ellos han querido hacer con respecto a la unificación de las logias de afuera, me refiero de Estados Unidos en este caso, las nuestras en la ciudad de Miami con las logias de Cuba. Yo creo que esto es algo que ellos han utilizado de manera muy inteligente para poder destruir la masonería norteamericana, que a mí no me extraña. Si lo quieren hacer con la nuestra, ¿por qué no la van a hacer con la masonería norteamericana? La función de desinformación, la función de infiltración dentro del contexto del movimiento comunista cubano, esto no es ajeno a la infiltración de logias, infiltración de cualquier tipo de asociación fraternal o religiosa. O sea que está justificado. A ver, señor Gustavo, pero no es cierto, no es menos cierto que los masones, o más bien que grandes expresidentes de acá y personalidades norteamericanas han sido parte de los masones. ¿Tendrá esto alguna relación por la cual han estado en la mira del gobierno de los Castro? Sí, ellos intentaron, como decían nuestros hermanos, intentaron filtrarnos a nosotros, ¿no? Fracasaron por completo, entonces están buscando un motivo para justificar ese fracaso. Ese fracaso ahora ellos lo achacan a que no puede haber relaciones entre nosotros y los masones de Cuba, debido a que nosotros estamos haciendo actos terroristas y estamos contra el gobierno, que era precisamente lo que venían a buscar los que vinieron aquí a tratar de hacer la unidad, tratar de llevarnos a nosotros a formar parte prácticamente de una ayuda hacia el gobierno. Como eso le fracasó a todos los que vinieron aquí y trataron de hacerlo, pues ahora están buscando una justificación para romper ese pacto entre aquellos de allá y los de nosotros y nosotros. Ese es el motivo por el cual ellos están creando esta situación. ¿Cómo sobreviven los masones en Cuba hoy en día? Como vive el pueblo cubano, viviendo de la ayuda de todos los que le manden de aquí, pero siguen siendo los mismos esclavos, la parte del pueblo cubano. El pueblo cubano en totalidad es esclavo. Ellos forman parte de ese pueblo y forman parte de esa esclavitud también. ¿Su trabajo dentro de la isla, en qué consiste? Bueno, nosotros más bien no podemos trabajar adentro de la isla, pero sí trabajamos desde aquí y trabajamos en los diferentes países que somos invitados a diferentes congresos, asambleas, etcétera, donde precisamente somos la voz de esos masones cubanos que están amordazados en Cuba, porque como es una masonería que está infiltrada, ellos no pueden expresar. La masonería acostumbra a agrupar a los hombres de libres pensamientos y lamentablemente eso es imposible en Cuba en estos momentos. Pero entonces, ¿cómo pueden seguir siendo masones? Porque, a ver, de lo poco que sé de esto, sé que se reúnen, son puros caballeros, tienen una filosofía particular, unas lecturas particulares. ¿Cómo son infiltrados? ¿Cómo logra el gobierno desde La Habana, me refiero desde allá, poder hacer de las suyas para que no puedan desarrollar su libre pensamiento? Bueno, es muy fácil. Número uno, por supuesto, infiltrando las altas esferas de dominio dentro del campo de la masonería, con hermanos masones que se prestan a funcionar dentro del campo de seguridad del Estado, dentro del campo del Ministerio del Interior, y por supuesto para destruir dentro de la misma masonería cubana los principios estos de libertad, igualdad y fraternidad. Segundo, tratar por todos los medios de que todo lo que se escriba y todo lo que se haga o todo lo que se vaya a hacer tiene que pasar por un departamento que dirige una señora que se llama Caridad Diego. Y ella es la que es prácticamente la directora de todo lo que sale y emana del seno de la masonería. Ella tiene que aprobarlo, ella tiene que mirarlo, ella tiene que enjuiciarlo y si está de acuerdo permite que se publique. Todos los actos que ellos tengan que dar tienen que participar dentro de la mira o la lupa del Ministerio del Interior. O sea que en realidad es una fraternidad totalmente cautiva. O sea que de una u otra manera, por eso es que han logrado sobrevivir.
Porque tiene que pasar va por la aprobación, para su funcionamiento tiene que pasar por la aprobación del gobierno. Y todo lo que hagan, inclusive dentro de sus logias, las actas que levanten, las cartas que mandan, todo tiene que ser chequeado por estos señores y por una parte administrativa del Partido Comunista Cubano. Hay una situación muy importante y es bueno mencionar. En un gobierno totalitario como es el desgobierno de la República de Cuba, nadie tiene el poder de dirigir una institución que tenga 30.000 miembros y 312 logias esparcidas en toda la isla. Verdaderamente tiene que ser una persona identificada con el gobierno para tener esa cantidad de poder en su mano. 30.000 miembros dentro de la isla. 30.000 masones Hoy dentro en de la día. isla. Hoy en día. Pero son suficientes. Sí, ¿cómo no? Pero Por están eso, cautivos. ¿Perdón? nosotros pensamos que la masonería va a ser un factor muy importante en la libertad de nuestra patria. ¿Perdón? La masonería va a ser un factor muy importante en la libertad de nuestra patria, porque es la única organización que tiene logia en todos los pueblos de Cuba, tiene una organización bien hecha, lo único que estamos muy infiltrados. Inclusive tenemos fotografías de un gran maestro nuestro que vino aquí al exilio, trató de crear problemas aquí en el exilio y después él mismo se declaró ante las cámaras de televisión que era un agente del G2 llamado Gerardo por muchos años dentro del gobierno. Y entonces, ¿cómo van a pretender la libertad si están infiltrados desde la alta jerarquía hasta abajo? ¿Cómo van a poder llevar a cabo su trabajo? Luchando con nuestros principios. Nuestro principio, así lucharon todos los hombres que hicieron la libertad en los distintos pueblos del mundo. Y también encontraron muchos contratiempos y sin embargo llevaron la libertad. Sí, pero a sus si el líder está bajo otro pensamiento, creo que se les complica, ¿no? Por supuesto. Obviamente la labor es más difícil, pero no cabe la menor duda que dentro de esa dificultad en la labor, hay quienes pueden trabajar dentro del campo de la masonería, aún sintiéndose totalmente coaccionados y cautivos del movimiento o del pensamiento castrista. Y acuérdese que, y usted dijo algo bien interesante, la mayor parte de los presidentes, no, la mayor parte de todos los países nuestros de América Latina y de los Estados Unidos fueron liberados por masones. Bueno, incluso en Cuba, La ¿no? mayor parte, por supuesto Martí que también sí. practicaba la masonería. No, todos los que fueron a la guerra de independencia en Cuba, prácticamente todos los que dirigieron la guerra de independencia en Cuba fueron masones. Todas las grandes conspiraciones que se hicieron en Cuba de 1828 hasta la actualidad han sido conspiraciones masónicas. Y se han hecho única y exclusivamente cuando se han visto arrinconados por cualquier tipo de dictadura, de crimen o de sistema socialista o totalitario. En este caso con un corte estalinista, que es el corte que Fidel Castro ha utilizado y los hermanos Castro en la República de Cuba. Luego, ellos van a seguir conspirando. Lo que pasa es que lo que no podemos permitir nosotros como federación es que vengan de allá a destruirnos o a infiltrarnos aquí. Porque la posibilidad de nosotros vivir en la libertad que tenemos no la vamos a negociar con ellos. Y esa es la diferencia de la Federación de Masones. Pero sus mecanismos internos que establecen para poder estar inmunes a este tipo de personas que vienen a dañar el movimiento acá, como usted lo dice. Y es triste porque quizás lo más difícil es para nosotros, y lo hacemos casi siempre, cuando alguien nos llega con este mensaje o este canto de sirena de Cuba, de entrada le decimos que no. La primera frase es no. Y de ahí podemos partir a trabajar. Y podemos entender lo que estás haciendo y qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Pero obviamente nos damos cuenta, y lo hemos podido probar, que cada vez que se nos han acercado ha sido para podernos neutralizar y dividir, que es la labor fundamental de ellos como partido, como función y como pensamiento político. Y nosotros no lo podemos permitir dentro de la federación, que lleva 41 años trabajando en contra del régimen castrista. ¿El edificio de La Habana está en manos de quién? Del gobierno. Es parte del gobierno. De 11 pisos, nada más que la masonería tiene 3 pisos. El resto es del gobierno. Todo lo tiene intervenido. Ahí tenemos fotografías del edificio y estos 3 pisos que son insuficientes para las reuniones de la logia. Sí, los edificios son suficientes para las logias porque tienen que adaptarse a ellos. Los hermanos, lo que les es difícil llegar a ese edificio porque no tienen con qué. Ahora usted llega ahí, lo que se encuentra son 200 bicicletas, los hermanos que viven lejos, que no pueden trasladarse a esos edificios porque no tienen con qué. Pero el edificio sí, no es que alcance, sino que tienen que adaptarse a lo que tenemos. Ahora, no hay otra cosa. la labor de ustedes acá en el exilio, ¿en qué consiste? Nosotros, como le decía hace unos momentos, precisamente nuestra función es denunciar, porque eso es algo que nosotros que lo conocemos es muy fácil, pero cuando llegamos a un país
Estamos el año pasado, estuvimos en 3 países diferentes, estuvimos en Colombia, estuvimos en varios lugares. Y cuando uno denuncia precisamente las atrocidades que suceden dentro de la masonería en Cuba, donde supuestamente las reuniones deben ser reservadas para los miembros, todo es bien discreto en ese sentido. Y todo hay que comunicarlo, como decía el hermano Gustavo León, hay que las actas hay que pasarlas a ese comité para que las chequee lo que se habló allí. Si no mandan esas actas a tiempo, son multadas las logias y hay una infinidad de cosas. Y esto cuando los masones del exterior se enteran de esta situación palpable en Cuba y le hacemos saber quien viene representando la masonería cubana precisamente es un títere del gobierno. Pero entonces no es yo creo que no es en contra de los masones, sino en contra, porque en la isla cualquiera que se reúne y pretende una libertad de pensamiento, pues es atacado. Obviamente, yo no creo que has dicho nada incorrecto, o sea, yo estoy de acuerdo contigo 100%, lo único que en este caso nos afecta a nosotros directamente, como federación y como institución. Y pero hiciste una pregunta, a Manolito, muy buena, ¿cómo funcionamos nosotros dentro de este contexto? Número 1, educando. Número 2, trabajando dentro de las logias para crear una mejor posibilidad de vida y hacer mejores hombres. Número 3, presentando nuestra posición y nuestra cara dentro de una sociedad en que está organizada y civilizada, de qué es la masonería y cómo podemos trabajar en bien de la sociedad. Trabajamos no solamente desde el punto de vista filosófico, sino trabajamos desde el punto de vista físico, en hospitales, en personas que están en necesidad, en dinero, recaudamos, hacemos viajes fuera de aquí, nos dedicamos a hacer una labor extremadamente encomiable. Y yo creo que, sinceramente, desde que yo he estado con el grupo, hace unos años que yo ingresé con ellos, he estado en países del extranjero también acompañándolos, hemos estado en hospitales, se le han llevado donaciones, hemos hecho una labor social, fraternal, y una labor que, sin ser política, porque no somos políticos ni discutimos de política, influenciamos en el pensamiento de la libertad, del respeto mutuo y de la democracia representativa. Un sí o un no. ¿Es cierto o no que Alan Gross haya estado relacionado con los masones de aquí y de allá? ¿Quién? No lo sabemos. Alan Gross. No lo sabemos. No lo sabemos. Bien, gracias por haber estado. Una de las cosas de Alan Gross fue que fue precisamente acusado por ese señor que nosotros le estábamos hablando a usted, que fue gran maestro y que fue uno de los que acusó a José Alan Manuel Gross, Collera Bento. el señor Collera Bento. Bien, gracias por haber estado con nosotros, los Gustavos y Manny Olmedo. Gracias por la invitación. Y descubrir un poquito más de esto, ¿no? Porque son tan reservados que poco uno puede saber de ello, ¿no? Aún en países en libertad. Hacemos una pausa, amigos. Al regreso, una joven ministra italiana se queja del acoso de los medios por su belleza, pero antes les hablamos de Ucrania. Ha acusado a Rusia de promover la Tercera Guerra Mundial. El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk acusó a Rusia de querer iniciar una tercera guerra mundial al apoyar a la insurrección separatista en el este del país. El ejército ucraniano prepara el bloqueo total de la ciudad de Slaviansk en la segunda fase de la operación para reducir a los rebeldes que ocupan edificios oficiales en esa zona. Moscú amenazó con una intervención militar en la región y lanzó maniobras militares a lo largo de la frontera con Ucrania.